los que están, digamos, en esa primera línea batallando con este tema, como el caso del querido doctor Felipe González, quien tiene la amabilidad de atendernos. No te estábamos molestando mucho, doctor, porque sabíamos y sabemos que todavía ustedes están trabajando intensamente todos los días en el INERAM. Pero hoy te pedimos un pequeño espacio para colaborar con la audiencia de la radio y como profesional que sos del tema, de los casos que ustedes reciben ahí. Estamos hablando, doctor, de posibles casos de reinfección que hasta ahora, al menos, aparentemente nadie puede asegurar de que eso está ocurriendo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Oscar, Benchi, Fito y a la amable audiencia. Mira, con relación a eso, en lo que va de este año, en el último mes, hemos recibido a pacientes y se han internado pacientes que habían tenido un episodio de positividad, incluso algunos colegas, unos 3 meses atrás, y presentaban un cuadro respiratorio de vuelta. No hemos cerrado el caso, no podemos decir que son recontagios. Ellos dieron positivo de vuelta, pero hay que entender algo. Uno, por lo menos de lo que tenemos de la literatura a nivel mundial, probablemente estos son pacientes que tienen una positividad, porque sabemos de que el virus viaja en las mucosas nasofaríngeas, pero no desarrollan precisamente el mismo episodio o cuadros similares que podrían ser respiratorios de causa de otros gérmenes. No hemos hecho un mapeo viral completo como para decir, en estos pacientes que ya de por sí quedaron con cierta disminución a nivel respiratorio, se aprovechó otro germen, ingresó y casualmente se le hace el test y dan de vuelta positivo, pero no se desarrolla de una manera muy manifiesta o, digamos, una enfermedad instalada como la que tuvieron tal vez al principio. Pueden ser vehículos, y eso sí probablemente esté ocurriendo. Uno, en el afán de decir ya fui contagiado, entonces tengo cierta inmunidad, no le tengo mucho miedo a este germen, pero sí puedo llegar a ser vehículo. En mí no se va a desarrollar la enfermedad de una forma manifiesta, pero sí puedo seguir contagiando a otros, ser un vector en ese momento. Es algo que no está todavía muy claro en la digamos a nivel mundial, pero se vienen realizando ciertos estudios y análisis al respecto. Por eso es de ahí la importancia, doctor, de, a pesar de haber estado infectado en algún momento con el virus, seguir cuidándonos como si nunca hubiéramos estado infectados, ¿verdad? Esa es un poco la recomendación que se da justamente por el desconocimiento que hay al respecto, ¿no? Es la sugerencia. Este virus viaja, como bien lo dije, a nivel del tracto respiratorio de la mucosa nasofaríngea, y uno que ha sido positivo puede ser vehículo nuevamente y facilitar contagios en otras personas que no han tenido contacto con este virus. ¿Los niños pueden ser portadores del virus, doctor? Asimismo, los niños son un vehículo, son vectores. En ellos no se manifiestan la enfermedad como en el adulto, pero sí son vectores y acercan. Y de hecho han sido contagios en las anamnesis que hemos tenido a lo largo de este tiempo, de los casos de los abuelos que han llegado a internarse y con un desarrollo muy diferente de la enfermedad. Sí. No, este es un tema delicado porque digo... Por las abuelas y los abuelos. Pero aparte, cada uno de nosotros rigurosamente está aguantando el tema, porque el reclamo, el hartazgo de la gente ya es, vamos a juntarnos. Sí. Ya, vamos a juntarnos, vamos a hacer una reunión. ¿Qué decía eso, doctor? Y bueno, y lastimosamente, Oscar, es lo que había mencionado. Y es lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Esa socialización que hubo a fin de año es la que se está evidenciando y está mostrando
la alta concurrencia a los centros hospitalarios, y el nuestro no está ajeno a eso. Estamos con muy alta carga de ocupación de camas. Las de terapia intensiva están al 100% y las de intermedio tienen un 80% de ocupación. Hay una rotación alta en algunos casos, van de alta pero inmediatamente son cubiertos de vuelta. Lo que no hemos encontrado todavía es incluso ese descanso del sector de blanco. El sector de blanco que necesita salir, que necesita un descanso, necesita una pausa. Fíjate, yo pedí vacaciones, una pausa, porque había fallecido un familiar el 4 de enero. El 8 me tuve que reincorporar porque también mi director médico dio positivo. Entonces hay contagio en el sector de blanco, no hay pausa, no hay descanso y todos volvemos realmente. Tenemos varios que se están infectando, que se han infectado en reuniones sociales y que lastimosamente son una falta muy importante a la hora de dar respuesta. En esto que se suma también lastimosamente la carencia de insumos que al no ser país productor cuestan que lleguen al país, y es otro de los desafíos que vamos experimentando a lo largo de toda esta pandemia, que ha sido muy difícil realmente. Sí, Fito. Quería volver al tema de la reinfección para saber entonces, en términos científicos, cómo se determina si hay o no reinfección, porque una persona que tiene COVID o que tuvo COVID puede seguir dando positivo, hoy nos decía un médico, hasta 180 días, aunque ya no esté con la enfermedad, porque el ARN del virus sigue estando dentro de su organismo. Y después vuelve a tener los síntomas del COVID, vuelve a desarrollar, digamos, alguna dolencia respiratoria con todas las características del COVID. ¿Y cómo se sabe finalmente si es o no una reinfección? Mira, Pito, hemos tenido un paciente que estuvo con nosotros cerca de 60 días con serotipo positivo. Eso después cambió a lo largo del tiempo. Sabemos que en el día 14 ya prácticamente no es contagioso. Lo tuvimos casi digamos 2 meses internado al pobre en unidades de cuidados intermedios, hasta que dio efectivamente negativo y pudo salir de alta, pero él clínicamente ya estaba en una posición digamos prácticamente normal. Sin embargo, en ese momento, ante el desconocimiento, lo manteníamos en cuarentena. Eso hoy sabemos que no es así, de que después del día 14 ya prácticamente no hay contagio. Lo que sí tenemos que entender es que hay una muy alta circulación viral comunitaria, y esa gente que ya se ha repuesto, se ha recuperado, puede alojar a estos virus todavía en su mucosa nasofaringea, pero no precisamente que se desarrolle en ellos la enfermedad con todas las complicaciones que vemos. Sí, en aquellos que salieron con una disminución de la capacidad funcional pulmonar, en ellos tanto a nivel pulmonar, cardíaco o renal, vuelven a los hospitales producto de problemas posteriores por acción propia de una progresión de esa capacidad funcional limitante, o por digamos, porque fueron presas de un germen oportunista posterior, porque se encuentran en una situación o una condición límite. No, doctor, pero hasta hoy no podemos decir de que hay un recontagio, puesto que no tenemos aquí cómo estudiar al genoma de la seropositividad del que puede ser recontagiado. Entonces, o sea, el PCR, el PCR que te dé 2 veces positivo en un periodo de tiempo de 60 días y que tengas los síntomas otra vez 60 días después, no significa que te hayas reinfectado. No es suficiente para determinar que hubo una reinfección. No significa, es lo que estoy diciendo, muchas cosas vamos a ir aprendiendo a lo largo de este tiempo, pero lo que no significa es que se desarrolle la enfermedad de vuelta.
de una manera con la virulencia que podría ser. Ahora, doctor, pero sí puede ser vector, eso sí es posible. Ahí es donde a mí me preocupa. Sí. Ese es claro, que de todas digamos, maneras sos vector. lo importante a tener en cuenta. Sí, por favor. Porque mucha gente dice, y bueno, pero vector nomás. No fue vector luego. No, y por eso. Le quería preguntar al doctor González si en países donde sí se puede estudiar el genoma, ¿en qué porcentaje se dan estas reinfecciones? ¿Ya hay alguna literatura al respecto? ¿O también a nivel internacional todavía es difícil determinar esto? Todavía no tenemos un reporte realmente importante en estudios grandes de la posibilidad de esto. No hay reportes aún, así que todo es una hipótesis en este momento. Claro. Doctor, gracias por tu tiempo y mucha fuerza. Sí. Y a través de tu persona, a todo el personal, primero del INERAN y de todos los servicios públicos y privados también. Y privados también. Porque ustedes son ahí nuestras líneas, siguen siendo, no nos olvidamos de eso. Así es que mucha fuerza. Ahora nada más me estoy acordando de un tema, porque en las últimas semanas se habla, es rápida la consulta, se habla de que se da un mayor ingreso de personas jóvenes con los síntomas del COVID, con complicaciones ya del COVID. ¿Eso también se está registrando en el INERAM o no, doctor? Tenemos un ingreso, pero esos pacientes jóvenes, producto de que no presentan mayormente comorbilidades, tienen una alta también rápida, mucho más rápida. El problema está en ese grupo etario de 60 para arriba, donde el comportamiento es muy diferente, donde presentan necesariamente un estadio que quedan internados varias semanas, y esa larga ocupación de camas es lo que hace que sea imposible en un momento dado tener una disponibilidad, y es lo que llega a fatigar al sistema y nos enfrenta a un desafío muy importante. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, buen resto de jornada. Igualmente, doctor Felipe González, director del INERAM.